días, Dios les bendiga. Qué bueno estar en la casa. ¿Cuántos dicen amén? Bienvenidos en el nombre del Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en Hechos capítulo 2, verso 1. Hechos capítulo 2, verso 1. Tenemos bien claro en nuestro corazón que al final del año pasado el Señor nos llamaba a fortalecer tres áreas en la congregación, ¿verdad? La unidad, la expansión, el avance y también los frutos. Y de eso vamos a estar hablando en esta hora. Hoy iniciamos una nueva serie que le hemos llamado Una iglesia, un corazón. ¿Cómo se llama? Una iglesia y un corazón. Y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a estar fortaleciendo el corazón de la iglesia para que todos caminemos juntos con un objetivo, cumpliendo la misión. Amén. Hechos capítulo 2, verso 1 al 4. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, que dice, estaban todos unánimes y luego juntos. Amén. Ayúdeme con el verso 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y luego el verso 3. Y se le prestaron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y el verso 4, el final. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Gracias por cada persona que nos has convocado esta mañana. Oro que a través de tu palabra podamos ser edificados y crecer en unidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento. Yo sé que usted y yo estamos de acuerdo que vivimos en un momento en la historia donde hay más medios de comunicación que nunca. Hay más mensajes que nunca, hay más maneras de estar comunicados que nunca. Pero también sucede esto: la gente está más aislada que nunca. O sea, hay más medios de comunicación que nunca, pero la gente está más aislada que nunca. Hay muchachos que viven en sus cuartos, que no salen, ahí ordenan comida, ahí manejan con sus amigos, algunos desde ahí trabajan también y están aislados. Hay comunicación, pero estamos aislados. Y muchas veces ese aislamiento también nos lleva a desconectarnos. Ese aislamiento nos lleva a desconectarnos de los que vivimos. Y estamos comunicados con muchos, pero desconectados con los de cerca, desconectados del corazón. Entonces, si lo podemos ver de una manera práctica, vemos una situación, una crisis, no solamente en la familia como tal, pero es el reflejo de la familia se refleja en las relaciones hacia afuera. Porque lo que estamos viviendo en nuestra familia lo reflejamos, lo proyectamos hacia afuera. Entonces, ¿qué sucede? De que no hay relaciones reales muchas veces. Y eso no solamente sucede en la familia, sino que también es un reflejo en la congregación, es un reflejo también en el matrimonio. Pero en esta hora, a través de esta serie, vamos a hacer algo. Vamos a fortalecer la unidad en la familia y vamos a fortalecer la unidad en la congregación, de tal manera que podamos ser nosotros un equipo, un pueblo, una gente, una comunidad unida para hacer el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque cuando Dios encuentra a una iglesia unida, a un pueblo unido, a una familia unida, el Señor derramará su gloria y nos llevará a otro nivel. Amén. El pasaje que nosotros hemos leído es muy popular, muy conocido, Hechos capítulo 2, porque habla de un evento que dio por inicio la iglesia como tal, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo. Ahí nace la iglesia. Pero Jesús había resucitado 40 días antes. Él le dio instrucciones específicas a discípulos y en Hechos capítulo 1, verso 4, dice que estando juntos los mandó que fueran a Jerusalén, que estuvieran juntos esperando la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Así que le dijo: ustedes vayan, esperen juntos, unidos. Eran como 120 cristianos y esperaron ahí 10 días. ¿No es cierto que muchas veces con un día juntos ya estamos un poco desesperados nosotros?
Y los hermanos estuvieron 10 días juntos en ese lugar, en el aposento, 10 días juntos. Creo que era un reto. Una de las cosas que aprendimos en la pandemia es que fue un reto estar todos juntos en casa. Entonces yo creo que 10 días juntos con los hermanos representó un reto, porque aunque todos amaban a Cristo, pero todos eran diferentes. Hermanos, lo cierto es que conviviendo es que nos conocemos. Entonces ahí estaban, no todos tenían las mismas características o las mismas edades, eran diferentes, tenían diferentes historias personales, diferentes contextos donde habían venido, pero los unía algo, los unía Cristo, los unía un propósito. Imagínense que ahí en esos 120 habían unos que habían sido celotes, revolucionarios, así entre nos, guerrilleros, otros impulsivos, otros llenos de temores y de dudas, pero cuando llega el nivel, note esto, cuando llega el nivel de unidad, porque muchas veces nosotros queremos, y Dios puede hacerlo, Dios puede pasar por alto la unidad y derramar desde el primer día el Espíritu Santo, pero Dios no obró de esa forma. Fue necesario que esa comunidad de 120 crecieran en unidad. Y cuando ellos crecen, estaban unánimes, estaban con el mismo propósito. Cuando ellos crecen en unidad, entonces el Señor derrama el Espíritu Santo. La presencia de Dios habita donde hay unidad. Por eso es tan importante cuidar la unidad. La presencia de Dios habita cuando hay unidad en su matrimonio, en su familia, en la iglesia, en su grupo. Cuando hay unidad, el Señor derrama su bendición. Allí derrama el Señor bendición y vida eterna. Entonces, ¿qué podemos aprender en esto? Número 1, podemos aprender que la unidad precede al mover de Dios. Estaban todos unidos juntos. Y entonces el Señor derramó de su presencia. El Espíritu Santo fue derramado cuando había unidad. Cuando había un corazón alineado con el corazón de Dios. Así es que Dios va a manifestar su gloria y su presencia donde hay una unidad genuina. Por eso es tan importante que como congregación crezcamos nosotros en unidad. La palabra unánimes dice que estaban todos juntos. Unánimes significa armonía, significa acuerdo, significa también un mismo sentir. Las personas pueden ser pocas, pero pueden estar divididas. Cada quien marcha por su lado. Las personas podemos ser muchas, un grupo numeroso, pero todos como un ejército, hacia un mismo objetivo. Unidad entonces es la decisión de caminar juntos. ¿Qué es unidad? La decisión de caminar juntos. La decisión de proteger relaciones familiares, relaciones de amigos, relaciones en la iglesia. Y mantener nuestro enfoque en el propósito de Dios por encima de mi agenda personal. Cuando yo pongo a Dios primero, las cosas de Dios primero, hago las mías a un lado y Dios va a derramar bendición. Cuando hay una atmósfera de división en la familia, en el hogar, en el ministerio, en el grupo, la división debilita la atmósfera espiritual y es un atentado en contra de la unidad. Entonces una persona pudiera estar junto con otro, pero el que esté junto no significa que está unido. Porque división es ver dos visiones, división. O sea, cada quien lo mira diferente el asunto. Así que dos personas pueden estar juntos y no estar de acuerdo. Eso es división. Entonces la división tiene varias etapas. Una es la encubierta que nadie sabe que lo está viendo de otra forma. Quizás un cónyuge está viendo el matrimonio de otra forma que el otro. Quizás los hijos y los papás, cada quien está viendo la vida o el asunto de una forma que otra, pero entonces la manera de verlo está dividido. Pero Dios nos llama a que tengamos una misma visión. Entonces podemos trabajar, podemos construir, podemos reparar, podemos cuidar, podemos enfocar nuestra visión y ser uno. Entonces, pero luego viene la otra etapa de la división, que es la determinación, donde dice, bueno, ¿sabe qué? Ya. No, pero la decisión no fue ese momento, es que ya estaba dividido. ¿Sabe qué? Ya yo salgo por un lado, usted por el otro, no podemos vivir. Entonces se determinó una determinación de la división que hay. Pero luego viene lo otro que es, ya la división en sí es dolorosa. Pero viene la otra etapa que causa tanto dolor. Es que cuando el que se divide anda hablando del otro,
En el matrimonio muchas veces no solamente la persona se separa, sino que se encarga de decirle a todos los amigos lo malo que fue el otro. Entonces no solamente es la idea de salirse, de definirse, sino que intencionalmente hace daño a la otra persona. Y como que encuentra placer en denigrar y en criticar a otras personas. Entonces la atmósfera de división para la manifestación del Señor y para el avance del reino. Cuando hay división, se estanca. Por eso nosotros tenemos que trabajar en una misma visión, en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, en su grupo conexión, en la iglesia, que podamos fortalecer la visión. Miren lo que dice el Salmo 133 del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Yo quiero que usted pueda observar esto. Cuando las personas están siendo sanas, es que Dios está derramando bendición. Cuando las personas están siendo salvas, es que Dios está derramando bendición. Cuando los matrimonios están siendo restaurados, es que Dios está derramando bendición. Allí envía Jehová bendición. Cuando la gente está saliendo de la pobreza, es que Dios está derramando bendición. Cuando jóvenes, cuando familias están rompiendo límites, Dios está derramando bendición. Cuando hay gente restaurada y liberada, es Dios derramando bendición. Pero muchas veces nosotros no sabemos lo que bendición es. Y estamos en medio de la manifestación de gloria de Dios y decimos, como que no se sintió. Como que algo nos falta. Lo único que falta es que tú te metas. Amén. Eso es lo único que falta. Perdóneme usted así que le hable con tanto cariño y familiaridad, pero es que tengo así como ese sentimiento de pastor este día, de cuidarlo, de instruirlo. Entonces, allí envía Jehová bendición y allí envía Jehová vida eterna. No significa que somos perfectos. No dice, mire, donde todos son perfectos, donde todos son maduros, talentosos. No, es donde hay unidad. Donde hay armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando hay orgullo, falta perdón y afecta, el ambiente espiritual se enfría. La unidad es una necesidad en la familia. Es una necesidad en la iglesia. Muchas veces nosotros queremos arreglar a todo mundo y aconsejar a todo mundo. Tenemos un consejo para cada persona. Uno de estos días hablábamos con mi esposa y me dijo, yo creo, me dice que ese consejo tenés que agarrarlo tú. Sí, porque uno como quiere opinar de todo. Yo sé que si yo les pregunto algo de cualquier persona, tiene una gran opinión de todo. Todos queremos opinar. Pero tenemos nosotros que tomar ese consejo y aplicarlo a nuestra vida y empezar a tratar con nosotros. Entonces las cosas cambian. Pero muchas veces nosotros queremos sacarle los demonios a todos y que nadie se meta con el de nosotros. Queremos que todos sean liberados y nadie quiere doblar la mano, que mire, oren por mí, por favor. Estoy teniendo problemas. Estoy en medio de una lucha. Estoy en medio de temores, en medio de opresiones, de insomnio. Oren por mí, por favor. Pero nosotros muchas veces queremos ser los estrellas y le oramos a fulano y ¡bum! El Señor lo liberó y al otro Dios le liberó. Oh, espéreme. Y es que yo oré. Gloria a Dios que tú oraste, pero fue el Señor que lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el que derrama bendición. Él es el que derrama vida eterna. Él es el que manifiesta su gloria. ¿Por qué digo una iglesia, un corazón, una visión? ¿Verdad? Porque la visión nos une. La visión une los corazones. La visión une los corazones. Dice, y recibirán poder, verso
Capítulo 1 de Hechos, verso 8. Y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos. ¿Ok? Van a recibir poder y van a ser testigos. ¿Ok? Poder. Y luego viene la misión. Misión es lo que hacemos. Van a ser testigos. Y luego, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde van a hacerlo? A toda la tierra. Diga visión. O sea, misión es hacer testigos. Y visión es amplio, es hasta donde podamos llegar, hasta todo lugar. Entonces, la visión une corazones. Es para esto que están unidos. Es para esto que van a recibir poder. Es para esto el llamamiento, para que sigamos haciendo la visión, la tarea. Dios nos llama a nosotros a hacer la tarea. Entonces es muy importante eso, comprender que la manera de esta casa para hacer la tarea es a través de la estrategia que le hemos llamado Grupos Conexión. Estamos haciendo la tarea. ¿Y cuál es ese fin? Mire, ¿por qué es importante que usted participe en un Grupo Conexión si no lo ha hecho? Porque el fin de ese grupo son tres cosas. Una es abrir la casa para invitar a nuestros familiares, amigos, orar por ellos, que conozcan al Señor. Quizás no van a convertirse de la noche a la mañana, pero vamos a estar sembrando la semilla. Vamos a estar fertilizando esa semilla y de repente va a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén? Cuando se siembra la semilla no se cosecha inmediatamente. Hermanos, sembrar la semilla, evangelizar, it takes time, toma tiempo. Hay mucha gente que ha orado por nosotros por años. Y no fueron las primeras oraciones, fueron las oraciones y luego el Señor nos apretó los tornillos por alguna cosa. Y ahora decimos, no, yo necesito a Dios. Pero tomó tiempo, alguien estuvo orando, es sembrar. Eso pasa en los grupos conexión, estamos sembrando, estamos cuidando. Pero la otra cosa que pasa en los grupos conexión es que estamos cuidando a los hermanos. Alguien diga cuidar. Cuidar también podemos decir que pastorear. O sea, qué importante es eso. Hay un grupo delegado, hay un líder delegado, diga un líder delegado. Los grupos conexión no son otra iglesia más, no, es la iglesia ahí, donde el líder ha sido delegado. Amén. Para que cuide un grupo de hermanos, para que sean cuidados, que sean nutridos y que se desarrollen como líderes. Entonces estamos evangelizando, estamos cuidando y estamos desarrollando un nuevo líder. Mire qué importante es los grupos conexión. Qué importante es que usted participe. Y qué importante es que la iglesia tenga claro lo que estamos logrando, lo que hemos comisionado para hacer y la función, el rol de cada uno. Entonces, tenemos una visión. Es muy importante que nosotros entendamos hacia dónde vamos. ¿Cuál es el llamado de la iglesia? ¿Qué Dios quiere de nosotros? O sea, no estamos en competencia interna. La visión correcta nos une, estamos unidos. La iglesia tiene visión. Y cuando hay visión no hay distracción. Cuando hay visión no hay división. No hay división. No se divide. No se desgasta. Cuando estamos enfocados, servimos mejor, amamos mejor y avanzamos. Dice Proverbios 29:18, dice que donde no hay visión se desenfrena. Mi pregunta es, ¿estamos alineados a la visión? ¿Estamos construyendo? ¿Estamos comprometidos con una misma visión en la familia? ¿Tenemos un proyecto de familia o estamos compitiendo en el matrimonio? Es muy importante esto. Muy importante esto. Usted debe de creer en su cónyuge. Hermana, levante a su esposo y dígale, tú puedes, papito. Bueno, no sé cómo usted le diga, ¿verdad? Pero por si acaso no le decía así, le doy derecho de que lo use. Tú puedes. Lo puedes lograr. Sigue avanzando, sigue creciendo. Inicia, aprende, emprende. Sirve a Dios. Tú eres, no solo puedes, tú eres un siervo de Dios. Tú eres un siervo del Señor. Dice que el dicho que detrás de un hombre exitoso hay una mujer que lo levanta. Pero ¿por qué no a la par? Porque somos un equipo. Amén. No solamente las esposas, los esposos, levantemos a nuestras esposas. Digámosle, estoy orgulloso de ti, tú puedes. Dios está contigo, eres una mujer de fe. Una mujer valiente, emprendedora, íntegra. Tú puedes, tú me haces mejor. Contigo me saqué más que la lotería.
Entonces esas palabras edifican. Pero muchas veces en el seno de la casa estamos divididos y empezamos a resaltar las diferencias. Y hay mucha gente que, oye hermano, qué pena, cómo se critican el uno al otro. Y a veces de broma en broma se sacan los trapos al sol. Y sin saber, están sembrando división en la familia. Tus palabras tienen que edificar tu familia. Tus palabras tienen que edificar tu relación. Y tus palabras tienen que edificar el ministerio. Tus palabras tienen que edificar la iglesia. Tus palabras son vidas para ti y para los demás. Amén. Entonces, mi punto número 3 es que para la unidad se requiere madurez. ¿Qué se requiere? Madurez. Se requiere madurez. Efesios capítulo 4, verso 2 al 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos. Para estar unidos hay que soportarse. Imaginen los hermanos, 10 días juntos. Soportándose, sopórtense con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz, solícitos en guardar la unidad. Sopórtense unos a otros. A todos nos gusta hablar de amor. No es que tenemos que amarnos unos a otros hasta que nos sale un difícil de amar. No dice que esta persona yo he intentado de todo y es que es complicada. A todos nos gusta hablar también no solo del amor, nos gusta hablar de la unidad. No es que tenemos que ser unidos y la iglesia es uno. Hasta que sale alguien que nos clavó el cuchillo. Ya entonces se nos terminó los temas de unidad. Bueno, digo de manera figurada clavar el cuchillo, porque no es literal, es de que te abrazaron y después te criticaron. Entonces la unidad verdadera se prueba cuando hay que superar un conflicto, cuando hay que superar las ofensas, cuando hay que superar las indiferencias. La unidad no se mantiene automáticamente, hay que dedicarle tiempo. Hay que aprender a perdonar, hay que pasar por alto los errores, hay que amar a las personas. Hay cosas que destruyen las relaciones en la familia y en todas las relaciones y en las iglesias. Una es el orgullo, cuando hay gente orgullosa. Y la otra es, hermano, el chisme. Nadie dijo nada acá. El chisme. A veces el chisme corre como petición de oración. Y lo que queremos es contarle a otro cómo está el asunto. Es como aquel que estaba orando, estaba en un culto de oración y entiendo, Dios, que el hermano fulano me preste $200 para terminar de pagar la renta de este mes. Y el fulano estaba orando a la par. Y entonces el otro dice, mira Señor, tú sabes que no tengo padre, si tuviera se lo prestara. Se levantaron de la oración y nomás te saludaron, Dios le bendiga. Ya, oración contestada. El chisme, la competencia, la falta de perdón son un atentado a la unidad. Pero la madurez espiritual es ser paciente, es tenerle paciencia a la gente. No todos maduran. Téngale paciencia a sus hijos, téngale paciencia a su cónyuge, téngale paciencia a los nuevos cristianos. Es más, a los demás tiempos también ténganles paciencia, porque todos al final, todos estamos paso a paso siendo transformados. Tenga paciencia, la otra tenga humildad, dé gracia, la misma gracia que Dios está usando su gracia para transformarnos a nosotros, también está obrando en otros. Seamos misericordiosos. Eso significa soportarnos unos a otros. La madurez espiritual no se demuestra en cuánto sabemos, en cuánto cantamos, en cuánto servimos. La madurez espiritual se demuestra en cómo nos tratamos unos a otros. Por eso tenemos que hacer esto, hermano. Aprender a perdonar rápido. Note esto. Yo he aprendido algo que, mire, se lo voy a contar en esta hora. Lo aprendí de un viejo pastor. Y tiene sentido. Porque dije, lo voy a hacer parte de mi filosofía de pastor. Porque tiene sentido. Mire, cuando usted me cuenta un bonche, yo no corro. No corro a pelear con otro porque usted me dijo un bonche. ¿Sabe qué hago? Yo oro y lo pongo en las manos de Dios. Allá después, si es necesario que tengo que hablar, pues tengo que hablar. Pero si no, pues sabes que Dios, tú me lo vas a arreglar. Porque dice la Biblia, ora por todo. Ah, pastor, entonces no hace nada. Sí, vengo y lo pongo delante del Señor. Pero muchas veces la gente quiere que uno vaya y se agarre a trompadas con otros, de sentido figurado. Vea que vaya y le reclame y le diga, no, espere, tranquilo. En otras palabras, hermano, cuando uno trata de arreglar un bonche, lo hace más grande. Entonces, ¿qué hacer, pastor? Pónganlo en las manos del Señor
y espere, no haga nada. No se enrede más. No se ensucie más las manos. Ya la agua está revoltosa, déjelo ahí. Si se pelearon por allá, al rato se van a alegrar. Usted nomás ore por ellos. Porque las cosas se solucionan bien entre los dos y ya cuando involucran a los suegros, ¡ay, qué problema! Usted lo solucionó, pero ellos quedaron molestos. Usted solucionó las diferencias, pero su familia no. Para ellos sigue siendo el malo aquel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No se ensucie más. ¿Le cuentan un bonche? ¿Qué va a hacer usted? No se ensucie más. No se lo cuente a nadie, ahí déjelo, órelo al Señor. Y ahí Dios va a ir obrando. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces pudiéramos hacer nosotros de una hormiga un elefante. Así que una de las cosas que destruye más la unidad es el chisme y la falta de perdón. La falta de perdón. Una vez me llamó una persona a mí y me dijo, lo estoy llamando para pedirle perdón porque yo lo he andado criticando, me dijo. Vaya, dije yo. Mira, mejor no me lo hubieras dicho. ¿Para qué me lo dice? Y me dijo, y yo se lo digo porque soy sincero. Tampoco es necesario que me digas que eres sincero. Pero igual te perdono, le dijo. Así que, ¿qué necesita andarle diciendo usted a las personas? Nomás ya no lo haga, hombre. Por favor. Pero vivir en unidad significa esto. Sopórtense unos a otros y perdónense. Yo le dije, yo lo perdono, no se preocupe usted. Pero de perdonarnos a sentarnos a la misma mesa otra vez, ya una gran diferencia. Sobre todo si hay otra mesa por ahí. Así que la madurez espiritual no se nota en cuanto nosotros sabemos, sino que tan rápido perdonamos. Se manifiesta cuando no alimentamos los conflictos. Se manifiesta cuando protegemos las relaciones de la congregación, de nuestra familia, de nuestros amigos. Hermano, mire, le voy a decir algo aquí entre hermanos. Un enfermo no mejora cambiando de doctor. ¿Escuchó? Un enfermo no mejora cambiando de doctor. Entonces, una persona no mejorará sus problemas cambiando de iglesia. Lleva el mismo problema. El mismo problema. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Madurar. ¿Qué necesitamos hacer? Madurar. Una iglesia unida va a impactar las generaciones. ¿Amén? Una iglesia unida va a impactar su generación. Una iglesia unida va a impactar su generación. ¿Sabe qué pasaba en la iglesia de los Hechos, en la iglesia primitiva? Hechos capítulo verso 47 dice, y el Señor añadía, en ese ambiente de unidad. Hemos dicho que antes del derramamiento de la gloria de Dios, del Espíritu Santo, había unidad. Entonces, y lo que hacía atractivo a la iglesia era esa unidad. Dice que perseveraban todos los días unidos en la casa y en el templo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión del pan, en el aprender la palabra, en las oraciones. Había una vida de relación, de unidad. Y ahí el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hermano, cuando nosotros vivimos en armonía y en unidad, hay una atracción. Le voy a decir algo. Si su casa tiene la bendición de que se abra para un grupo conexión, ¿sabe qué? El Señor está derramando ahí bendición en su casa. Amén. Y si su casa tiene la bendición en su casa, que tiene amigos y la gente le gusta ir a su casa, no se queje de los amigos. Ahí viene el fulano, ahí viene el otro. No, es que hay algo que llega, hay algo que atrae. Por favor, cuide todo eso. Porque ahí envía ¿qué? Jehová, bendición y vida eterna. Impacta la generación. ¿Por qué la gente era atraída a esas casas en la iglesia primitiva? Porque había un amor verdadero, porque había generosidad, porque había cuidado, porque había una comunión genuina. No solamente necesitamos que la gente escuche un mensaje, necesitamos que la gente mire en nosotros la diferencia. Pero lo que le quiero decir es esto, la iglesia primitiva no tenía todo esto. No tenía redes sociales, no tenía canal de televisión, no tenía proyección, no tenía templos. No tenía nada de todas las facilidades que nosotros tenemos ahora. Pero ¿sabe qué tenía? Amor, unidad.
unidad. Y Dios, la iglesia nunca ha necesitado esto a través de la historia y nadie la ha parado. Y nadie la va a detener hasta que Cristo venga. Oh, bendito el nombre del Señor. Nadie te va a detener a ti hasta que Cristo venga. Alguien diga amén. Así que la iglesia primitiva no tenía plataformas como las que tenemos ahora, no tenía edificios impresionantes como los que vemos ahora, no había ninguna tecnología, pero era una unidad auténtica, eran de un solo corazón, eran generosos, cuidaban los unos a los otros. Por eso el Señor dijo esto: fuente de amor, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. La gente necesita más que un tratado, necesita ver una vida transformada. Si tus vecinos te miraban pelear, que ya no te miren pelear. Que vean cómo nos tratamos y cómo resolvemos conflictos. Cuando una iglesia se ama, se vuelve visible para el mundo. La gente va a escuchar. Quiero terminar con esto. La unidad trae la presencia de Dios. La unidad nos alinea con la visión de Dios, con el plan del Señor. Una persona madura espiritualmente protege la unidad y la unidad impacta las generaciones o impacta tu generación, tu ambiente, tus amigos. Cuando una iglesia tiene un solo corazón, el cielo, el Espíritu Santo encuentra un lugar donde habitar y manifestar su gracia y su gloria. Las cosas que pasan en la iglesia no las hace el hombre, las hace Dios. Por favor, aprenda esto. Si Dios usó a alguien para enseñarle San Juan 3:16, no significa que le va a andar dando la gloria siempre. Dele la gloria a Dios, porque dele la gloria. Amén. Si Dios me usó a mí para enseñarle a orar, gloria a Dios. Pero usted dele la gloria al Señor, porque Él se la merece. Dele la gloria. Quiero invitarle de la manera más amable a quitar la mirada del hombre y ponerla en Dios. Amén. A ponerla en el Señor. Entonces, vamos a alinearnos con el corazón de Dios. Quiero invitarle que nos pongamos de pie en el nombre del Señor.